Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gusto poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a su programa de Mi Alma Tiene Sed. Agradeciendo el favor de su sintonía, agradeciéndole que nos permita acompañarla a esta hora. A usted que terminó su jornada laboral, o a usted que la está iniciando, o a usted que está realizando alguna actividad que va a obligarlo a que reduzca algunas horas de su sueño, ya sea por estudios, por preparaciones o por trabajo. Hermano, que Dios le bendiga, le fortalezca y que el Señor prospere todo cuanto usted haga. Esta noche, pues, amados hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor y hemos estado meditando en un texto que está en Colosenses capítulo 1, verso 10. El cual dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y entonces, amado hermano, hemos estado buscando en la Escritura, en la Biblia, esas frases, esas palabras, para que andéis como es digno. Y pues hemos tenido la bendición, amado hermano, de que el Señor nos dé de su abundante gracia las riquezas que hay en su palabra. Y hemos estado desarrollando unos puntos, pero hoy quisiera avanzar con otro, amado hermano. Y pensando en este mismo texto, pues encontramos en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12, lo siguiente: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y entonces, amado hermano, hemos estado meditando pues en los programas anteriores que el Señor nos ha efectuado un llamado a su reino, un llamado a su gloria, un llamado a su casa, hermano, porque somos ahora hijos de Dios. Entonces tenemos esa bendición, esa oportunidad de poder recibir de Él un llamamiento santo. Y antes de continuar, quisiera invitarle a que oremos, que el Señor nos auxilie en esta hora, amados hermanos, porque no pretendo trasladarles un pensamiento de mi mente, sino que quiero transmitirles algo que venga del corazón de Dios, que edifique nuestras vidas y que nos ayude, como lo leímos en Colosenses, al conocimiento, al crecimiento en el conocimiento de Dios. Padre, quiero agradecerte en esta noche en el nombre de Jesús la bendición que nos das de poder estar reunidos, Señor, a través de este medio de comunicación con todos tus hijos que abren las puertas de su hogar para que nosotros, amado Señor, podamos estar con ellos, acompañándoles, meditando la palabra del Señor, recibiendo ese alimento espiritual tuyo, Señor, ese sustento, porque tu palabra, Señor, es la que nos sostiene, por medio de la cual tú creaste todas las cosas y también nos has dejado ese privilegio, esa bondad, esa misericordia, Señor, de que la tengamos por escrito para que meditemos y reflexionemos en ella y seamos abundados en toda cosa buena. Así que en esta oportunidad, Señor, nos rendimos a ti. Te suplicamos que seas tú el que nos hables, Señor. Y que también, papito lindo, te
compadezcas de nosotros que tenemos muchas necesidades, Señor. Tenemos necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades familiares, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo, Señor. Queremos pedirte que tú tomes control de todas ellas, Señor. Sabemos que tú eres el Rey, tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Creador. Te rogamos en esta noche, Señor, que por favor tomes control y que desbarates, desmenuces, despedaces, Señor, todo plan malévolo del enemigo que quiera causar temor, duda, desesperanza, escasez, pobreza, miseria, Señor. Te pedimos, papito lindo, que seas tú el que ponga orden en este mundo y que tú quebrantes todo corazón altivo y soberbio, Señor, y que toda vanidad de la mente, del corazón sea desbaratada, Señor, y que seas tú, papito lindo, el que se glorifique y el que se manifieste. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y entonces, amados hermanos, meditando en el verso en los dos versos que hemos leído, aquí vemos que el Señor nos encarga, nos ruega, nos pide, nos recuerda, nos insiste en que debemos de andar como es digno de Dios, que nos llamó, que nos llamó a su reino y gloria. Entonces, amados hermanos, recordemos que nuestro Dios es Rey. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él es el que tiene el dominio sobre todas las cosas, amado hermano. Nosotros, pues, en este mundo, dado a que el hombre decidió, amado hermano, o como consecuencia del pecado, mejor dicho, se apartó de Dios, y está esa pugna entre los que debemos de volver a Dios y los que no quieren tener una relación con Dios, pues organizaron este mundo en sistemas, amado hermano. Y muchos me van a decir, mire hermano, pero ese sistema del reino ya aquí en la tierra ya pereció. Pues, obviamente tenía que perecer, hermano, porque es un sistema mundano, pues, pero el modelo es divino y Dios es Rey. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, es el soberano de los soberanos, y encima de Él no hay otro. Y Él nos hace entender, pues, que en esta figura nosotros debemos de someternos a su señorío, porque Él va a dar un reino donde Él va a ser el que va a gobernar todas las esferas. Y como nos creó, amado hermano, a su imagen y semejanza, y puso en nosotros espíritu, alma y cuerpo, pues Él va a gobernar esas tres dimensiones en nuestra vida. Y pues a lo largo de la Escritura, específicamente en el libro de Isaías y en el de Apocalipsis, aunque lo vemos también en los otros libros proféticos, ahí hay figuras o recuadros que nos llevan a ese reino que el Señor va a imponer en el futuro, donde nosotros vamos a estar bajo su luz, bajo su cuidado, bajo su señorío, y donde Él solo va a gobernar. Nosotros vamos a obedecerle y vamos a servirle con todo nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, debemos de entender que el Señor nos ha dado el privilegio de estar en un reino. Un reino se compone de un rey, que es Dios, de una corte que va a estar integrada por el Espíritu Santo y por el Hijo, ¿verdad? Por el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente va a haber un territorio, van a ser los cielos manifiestos en la tierra, una ley que es la ley de Dios, y los súbditos que vamos a hacer nosotros, sus emisarios también, porque nos va a comisionar para que estemos también llevando las buenas nuevas a otros lugares. Todo eso usted, amado hermano, lo puede ver en la Biblia. Yo no me estoy inventando nada. Lo que pasa es que a veces me falta el tiempo para podérselo explicar o poder ir viendo con detalle los pasajes, pero usted lo puede encontrar, amado hermano. Usted sabe que vamos a ser comisionados para llevar la palabra del Señor a otras regiones, tal y como estamos comisionados ahorita. Usted recuerda el pasaje de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, donde nos dicen que debemos ir a las naciones y hacer discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a que guarden todas las cosas, ¿verdad?, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Entonces ahí vemos que ese mismo mandamiento, hermano, que el Señor Jesús nos dejó, sigue vigente. Nosotros debemos de seguir haciendo discípulos, y cuando estemos ya en el reino con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Señor, ahí también vamos a continuar esa comisión. Pero vemos acá que el Señor dice que nos llamó a un reino. Y ese reino tenemos que ir a averiguar cómo es, amado hermano, porque también el Señor Jesús nos habló del reino. Obviamente también tenemos, amado hermano, en la palabra 3 ejemplos del reino. 3 destacados, quiero decir, ¿verdad? Porque usted sabe que el Señor implementó un modelo de reino en Israel. Vemos que lamentablemente por la dureza del corazón del pueblo, usted sabe que el Señor levantó jueces para liberarlos, y el último de ellos es Samuel, el profeta Samuel, que precisamente tiene 2 libros con su nombre así escrito, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Y que pues originalmente, amado hermano, estaba entre los libros de los reinos. Cuando usted estudia se da cuenta de que el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes y el segundo libro de los Reyes componían lo que se llamaba el libro del rey, así le llamaba. Así está en la Biblia hebrea. Pero ya con el paso de los años fueron dividiendo, y lo que quieren señalar, amado hermano, es que Dios iba a poner un reino en la tierra. Pero el punto es de que Dios ya era rey. Dios ya era rey de Israel. Desde antes de la fundación, desde cuando Él le dio la palabra a Abraham, ya había dicho que Él iba a reinar sobre ese pueblo, y no solo sobre ese pueblo, pues sobre todo el mundo, pues. Pero usted sabe que, amado hermano, nosotros somos hijos de Abraham por la fe, entonces también Él es rey nuestro. Entonces el rey era Dios, y Él había delegado la autoridad en los jueces. Había levantado jueces como emisarios de Él para salvar al pueblo de Israel de los constantes asedios que tenían por causa del pecado. Pero el punto es de que, amado hermano, cuando Samuel es levantado, porque es levantado como el último juez, aunque no aparece en el libro de los jueces, sino que ya aparece en el libro de que lleva su nombre. Ahí vemos que él dice con su discurso de despedida que él levantó jueces, y al último fue Samuel. Él mismo lo menciona, el mismo Samuel da testimonio: yo he sido su último juez, he sido profeta también, he sido uno de los profetas que el Señor ha levantado, y el Señor me ha dado el privilegio de poder ungir un rey. Pero él tuvo que ungir un rey terrenal, porque el pueblo desechó el señorío de Dios. Cuando el pueblo le reclama a Samuel: mira, Samuel, tú te has comportado con ética, tú te has comportado con honradez, con rectitud, etcétera, etcétera, pero tus hijos no, y tú ya estás viejo. Y nosotros no queremos seguir de esta manera. Lo que nosotros queremos es que tú pongas un rey sobre nosotros, para que seamos como las demás naciones, olvidándose que al que están desechando es a Dios. Cuando Samuel escucha esta petición, él se enoja, se entristece, se molesta, amados hermanos. Pero Dios le habla y le dice: mira, Samuel, concédeles lo que te han pedido, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí. Pero yo les voy a mostrar cómo es la cuestión. Y entonces, amado hermano, ahí aparece Saúl como el primer tipo del rey. Un rey que infundía el temor, un rey que se dejaba llevar mucho por la ira, un rey que era inestable anímicamente, porque usted sabe, amado hermano, que no fue obediente a Dios, no fue fiel a Dios. Él a veces se dejaba llevar por la ira, otras veces se dejaba influenciar por el pueblo, etcétera, y todo eso provocó su caída, su declive, a tal punto que terminó endemoniado, amado hermano. En el ínterin, el Señor, pues como este rey lo desobedece, le dice claramente a Samuel que vaya y unja a otro que ahora
Dios ha escogido. Un hombre que es conforme a su corazón, y él va a hacer todo lo que él quiere, y entonces se levanta David. David es ungido como rey, aunque Saúl todavía está en el gobierno, amado hermano. Y David empieza su formación como rey, como ministro, empieza a sacar al pueblo, es siempre sometido bajo el señorío de Saúl, le empieza el conflicto con Saúl, él decide apartarse porque él dice: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Después Saúl muere en la batalla, amado hermano, no vamos a alargar mucho la enseñanza, y se levanta David. David es la figura del otro rey, el otro reino, un reino que empieza a darle estabilidad, que empieza a darle crecimiento a Israel. Los dominios de Israel se extendieron mucho más allá de lo que del territorio que originalmente el Señor les había dado. Llegó hasta Siria, amado hermano, hasta Damasco. David conquistó muchos reinos, pero peleó, tuvo muchas batallas. Y luego se levanta como sucesor Salomón. ¿Por qué mencionamos estos tres reinos? Porque usted me va a decir: hubieron más, hermano, y por eso hay dos libros que se llaman el de los reyes y el de las crónicas, me van a decir, y tiene razón, hermano, pero se mencionan estos tres porque son los tres reinos con mayor duración en cuanto al tiempo, porque los tres reinos duraron 40 años cada uno, y son los más relevantes en la historia. Yo sé que después de David se habla de Ezequías, se habla de Josías, entre otros reyes destacados, también de Usías, pues, reyes de Josafat, reyes que destacaron, amado hermano, pero cuyos reinos no alcanzaron mucho tiempo. En cambio, estos tres sí están bien marcados dentro de la escritura y seguramente tienen algunas enseñanzas para nosotros. Entonces, el Señor ya había dado una muestra del rey, y el que más se destaca, amado hermano, es el reino de Salomón, aunque también fue solo por un tiempo que duró 40. Hay una época del reinado de Salomón que es muy próspera, muy prolífera. Usted sabe que el Señor le permite, entre otras muchas cosas, la primera es poder edificar el templo. Es en el reinado de Salomón que se edifica el templo, un templo majestuoso, un templo glorioso. Y también le permitió a Salomón edificar, ser uno de los reyes que más edificó en Israel, un reino que se destacó por la sabiduría, número uno, por el temor de Dios, por la edificación, porque Salomón hizo obras importantes en Israel y fue conocido mundialmente porque el Señor lo bendijo de esa manera. Y pues también hubo una época de declive, pero el punto primordial es de que mientras Dios esté al centro del reino, hermano, como lo fue en el caso de David y parte del reino de Salomón, el reino prospera. Yo considero que si Salomón hubiese seguido los pasos de su padre, en el sentido de que él no se consideraba como un rey, sino que él consideraba como rey a Dios, y David se consideraba como un servidor, nada más, si Salomón hubiese aplicado el mismo principio, seguramente el fin de Salomón hubiese sido diferente. Pero el punto, amado hermano, es que esa figura nos muestra de que Dios ya nos estaba enseñando y estaba apuntando de un reino. Y de hecho, las profecías, las que aparecen o que nosotros hemos denominado dentro de la didáctica cristiana como profecías mesiánicas, son las profecías que apuntan al Mesías, al ungido, al Salvador, nos hablan de un reino. Entonces, amado hermano, tenemos que saber que nosotros tenemos un reino, que somos parte de un reino, y para ser y permanecer, porque el punto es ese, amado hermano,
Muchos son parte del reino por un tiempo, pero no perseveran en el reino. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hacen la oración de fe que nosotros le llamamos, o el arrepentimiento de sus pecados. Se arrepienten de sus pecados y mediante una oración que se ha hecho, digamos, por muchos años dentro de la iglesia cristiana, se le ha llamado la confesión de fe. Por medio de esa oración uno se somete al Señor, al Dios Todopoderoso, se arrepiente, son limpiados los pecados de las personas en arrepentimiento, son hechos parte de la familia de Dios, etc. Pero mucha gente solo se ha quedado ahí, y a veces están constantemente, hay una parte, mejor dicho, que sí es constante en la búsqueda de Dios, en asistir a la iglesia, en leer la Biblia, en discipularse, en ayunar, etc. Pero una buena parte, una cantidad importante de los que reciben al Señor Jesús no perseveran, se apartan. Algunos vuelven al mundo, otros hacen entender como que solo fue un emocionalismo, pero que de ahí ya no pasaron, y para justificar, amado hermano, el hecho de que no invirtieron en su crecimiento como cristianos, dicen ese tipo de cosas y se apartan. Pero verdaderamente, amado hermano, nosotros debemos de entrar en el reino, perseverar, estar constantes, para que el Señor nos guarde y nos ayude. Y entonces estamos en ese reino. Y la pregunta es, ¿y cómo es ese reino? Bueno, yo quisiera darle unos textos, juntos, amado hermano, busquemos en la Biblia unas citas, unos pasajes. Y yo le voy a dar un texto central, pero yo le voy a pedir, le voy a rogar, amado hermano, con todo mi corazón, que por favor, si usted anota la cita, después la estudie todo el contexto, usted lo analice, le pida al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que es nuestro Señor, que es el encargado de la iglesia en este tiempo, el que nos va a recordar todas las cosas, que le dé esa iluminación que se necesita para que no nos vayamos a desviar, amado hermano. Es importante que nosotros leamos la palabra. Yo voy a insistirle en eso, leamos. Yo sé que los que tenemos el privilegio de poderla predicar, amado hermano, pues es un privilegio inmerecido. Yo por lo menos así lo siento, y estoy muy agradecido con el Señor porque me da esa oportunidad. Pero también usted, amado hermano, tiene que despertar esa responsabilidad de confrontar, de leer, de estudiar, de meditar, de reflexionar en lo que se le está diciendo, porque nosotros no estamos aquí con el propósito, y espero que ningún hermano que se suba al púlpito, que tenga la oportunidad de enviar un mensaje desde un púlpito a entretener a la gente. Yo no estoy aquí con ese propósito, hermano. No estoy llenando aquí un espacio, un tiempo, nada más para cumplir con el horario de la radio. No, nosotros estamos aquí con el propósito de edificar, de ser de bendición, de poder cincelar en su corazón una palabra de aliento, de consuelo. Que usted sepa que nuestro Dios está vivo y que Él tiene control de todas las cosas, y que no lo ha dejado ni lo ha abandonado, hermano, ni lo va a hacer. Y que es importante que usted y yo reflexionemos en eso. Y entonces yo le voy a dar unas citas, unos textos que están en la Biblia. Le ruego que si los anota o los va a escuchar posteriormente, usted vaya, abra su Biblia, busque su Biblia, lea la Biblia, vea el contexto, vea los pasajes que están alrededor, los pasajes que están antes, los pasajes que están después, y con todas las herramientas que el Señor, bendito sea su nombre, nos ha dado al día de hoy. Analice, hermano. Si yo estoy equivocado, le ruego me perdone. Si el Señor se lo confirma, gloria a Dios. Si usted aprende o encuentra otras perlas preciosas, compártalas, amado hermano, porque ese es precisamente el deseo de Dios, que todas esas perlas preciosas que nosotros encontremos las compartamos con su pueblo, para que sepa que nosotros tenemos un Dios vivo, que no estamos hablando cosas imaginadas, hermano. Entonces en Daniel 2,
En el capítulo número 2 del libro de Daniel, en el verso 44, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, amado hermano, el reino que el Señor Dios Todopoderoso va a encabezar es un Dios eterno. Es un reino, eterno. Tenemos un Dios eterno y vamos a tener un reino eterno. Un reino que jamás va a ser destruido. Y eso me lleva, amado hermano, a que recordemos las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Cuando le mencionó: Pedro, sobre esta roca, sobre la roca, sobre esa verdad que tú has dicho, que yo soy el Cristo, que yo soy el ungido, que yo soy el Mesías, que yo soy el enviado del Padre para salvar a la humanidad. Sobre esa roca, sobre ese fundamento que tú has dicho, porque yo soy la roca, yo soy la piedra inconmovible de los siglos. Eso es lo que está ahí diciendo el Señor en esa frase, pero que muchas veces no se ha interpretado adecuadamente. Sobre esa verdad que tú has dicho, yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia es parte de ese reino, ¿no? La parte fundamental de ese reino. Obviamente, después del Señor Jesús, después de Dios, después del Espíritu Santo, pues, porque ellos son el cimiento, el fundamento. Y le dice: sobre esa verdad que tú has dicho, sobre esa roca que tú has mencionado, de que yo soy el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas del Averno no van a prevalecer contra ella. Entonces, amado hermano, el reino de Dios no es pasajero. No va a haber motín, no va a haber sublevación, y la sublevación que exista en algún momento va a ser aplastada. De hecho, en Apocalipsis, amado hermano, en Apocalipsis 19, un poquito por ahí, creo que 19, dice que el que viene en los cielos montando un caballo blanco es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que va a aplastar toda rebelión. Él es el que va a desmenuzar todas esas naciones o todos esos pueblos que quieran levantarse o atentar contra el reino que Él está estableciendo. Pues obviamente, amado hermano, el Dios Todopoderoso al que nosotros servimos ya extendió un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, para que todos procedamos al arrepentimiento, para que todos decidamos formar voluntariamente parte de ese reino. A estas alturas del partido, amado hermano, en medio del tiempo de la gracia, el Señor ha sido generoso, porque entiendo, amado hermano, que a Dios se le ha blasfemado abiertamente en los medios de comunicación. En los medios de comunicación no cristianos, o aún en los cristianos, porque tristemente, amado hermano, a veces hay personas que aparecen en medios de comunicación que dicen que son cristianos y que hablan unas cosas tan terribles, tan vergonzosas, amado hermano, que parecía que no son cristianos, o que pues, son pseudo cristianos, o que aparentan ser cristianos, o que están ahí con el propósito de destruir la iglesia del Señor. Pero lo que yo quiero decirle, amado hermano, es que ese tiempo de gracia va a terminar. Y que en medio de este tiempo de gracia, donde hay personas que se han atrevido a blasfemar el nombre del Señor a través de la televisión, de la radio, de algunos medios escritos, no abiertamente vituperando a algunos siervos de Dios, algunos hasta exigiendo dónde está Dios, y a mí me pasa esto. Entonces, si Dios existiera, no habría el mal. Si existiera Dios, no habrían guerras. Si existiera Dios, no habría esto y lo otro, y todo lo que dicen, amado hermano. Pues esa es una muestra de la gracia de Dios. Porque el Señor, amado hermano, a pesar de todo ese
problema que nosotros como humanos tenemos, amado hermano, de abrir nuestra bocota a veces sin analizar y sin estudiar o sin pensar, mejor dicho, lo que decimos. Dios no ha hecho descender su ira sobre nosotros, sino que al contrario, Dios ha sido misericordioso con nosotros, amado. Porque si Él fuera un Dios que accionara o reaccionara y accionara por la ira que Él siente, amado hermano, cuando nosotros le faltamos al respeto, en ese momento caeríamos fulminados. Pero Dios ha dado un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia para que nosotros nos arrepintamos. Y pensando en esto, fíjese, hermano, que estaba, si usted quiere descubrir al agua azucarada, pero yo estaba leyendo en el libro de Lamentaciones capítulo 3, verso 37, dice. Verso 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Mire qué verso más hermoso. Yo estoy leyendo la Reina Valera 1995, por si hubiera alguna variación en el texto que usted lo anote después, por favor. Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Pasaje más hermoso, hermano. Yo, de las veces que he tenido la oportunidad de leer la Biblia, creo que no había detenido mis ojos en este verso tanto como lo hice hace poco, porque yo meditaba, es cierto, nosotros pecamos contra Dios y Dios no nos quita la vida porque está extendiendo su misericordia. Y precisamente el capítulo 3 del libro de Lamentaciones es muy famoso porque hay un verso, el 22 y el 23, que son muy conocidos dentro de la cristiandad. Pero yo quiero decirle, amado hermano, que ese tiempo de gracia y misericordia está llegando a su fin. Y entonces, cuando Dios se levante, cuando Dios ya venga a manifiesto como el Señor Jesús, porque la primera vez sí, el Señor Jesús aceptó las humillaciones, amado hermano, aceptó los insultos que nosotros insensatamente pronunciamos en su contra. Le llamamos hijo de fornicación, le llamamos loco, le llamamos nos burlamos de él, nos atrevimos a insultarle, a faltarle al respeto, a tenerlo en poco. Así vino él la primera vez, manso y humilde de corazón, pero esta segunda vez que él venga ya no va a venir en esa misma actitud. Y aquel que se atreva a levantar su mano contra él, ciertamente le va a ir muy, muy mal, hermano. Va a ser horrible eso. Entonces es un reino inconmovible, es un reino que no va a ser destruido, es un reino que va a aparecer y es ahí donde vamos a estar. Entonces yo le pregunto, amado hermano, ¿dónde quiere estar usted? ¿En ese reino o quiere estar fuera de ese reino? ¿Quiere estar con él o quiere estar lejos de él? Y en Lucas 12:32 nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros al reino. Y fíjese, amado hermano, que ahí es donde tenemos una gran bendición, una bendición enorme. La bendición, amado hermano, es que ese reino, como le comenté así brevemente, pues porque no nos hemos puesto a estudiarlo, ¿verdad? Y el tema del reino de Dios es un tema que verdaderamente, amado hermano, a veces nosotros los seres humanos no vamos a entender, no vamos a comprender, porque a veces tenemos el gran problema, amado hermano, de que nosotros metemos figuras terrenales en las cosas celestiales, y es ahí donde topamos, porque a veces el Señor sí usó ejemplos de las cosas terrenales para hablarnos de algunas cosas celestiales, pero verdaderamente lo celestial nosotros no lo entendemos, amado hermano, y a veces nosotros le queremos meter imaginación terrenal o pensamiento terrenal a las cosas celestiales, y ahí nos va mal, porque empezamos a imaginar cosas que no son. Pero
Lo que quería decirles, amado hermano, que entre la estructura del reino, donde está el rey, que es Dios, la corte celestial integrada por el Hijo y el Espíritu Santo, la ley que va a estar como, ¿cómo se llama? Imperando, que va a ser el fundamento de ese reino, que es la ley de Dios, el territorio que va a ser todo el mundo y el universo, porque el reino de Dios es inmenso, man. Es inmenso, porque es todo lo que Él creó y lo que sigue creando, porque está comprobado que el universo se sigue expandiendo, y si todo eso es por la orden de Dios. Recordemos que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él y por Él, dice la Escritura. Pero aparte de eso, y que nosotros vamos a ser los súbditos, también Él es nuestro Padre. Es algo tremendo eso, amado hermano. Él va a ser nuestro Padre también. Él es nuestro Padre en ese reino, y a Él le ha placido darnos el reino. Entonces tenemos un reino, por eso tenemos que andar como es digno, porque Dios nos ha dado un reino. Y obviamente, amado hermano, se espera que la realeza, yo sé que han habido ejemplos malos, hermano. Tristemente hay personas que, aun siendo hijos de ricos, no se comportan con propiedad. Son patanes, son mal hablados, son insultativos, son arrogantes, son vanidosos, tratan mal a las personas, pero son pocos los ejemplos. Pero de veras nosotros debemos comportarnos como Dios merece, dándole la gloria, la honra y la alabanza. Y eso es lo que Él espera, que nosotros nos comportemos como es digno. Y tenemos que entender también, amado hermano, que ese reino, de acuerdo a Romanos capítulo 14, verso 17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque no hay nada más apreciado, amado hermano, que poder gozar de paz, gozo. De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo sé que usted, amado hermano, y yo hemos tenido días de tribulación, días de dolor, días de angustia. Y deseamos un momento de paz, de gozo. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede dar. Entonces, amado hermano, el reino que Dios nos ofrece sí va a tener manifestaciones materiales, porque sí las tiene, amado hermano. Sí las tiene. Cuando nosotros leemos Apocalipsis nos damos cuenta de que, por ejemplo, una ciudad dice que va a tener calles de oro, mar de cristal. No va a necesitar de la luz solar, porque Dios es el que ilumina. Entonces imagínense esa preciosura, y muchas de las columnas y de las bases de ese templo y las murallas van a estar con piedras preciosas. Es una ciudad maravillosa, hermano, que yo considero que nuestro pensamiento no lo puede imaginar, no lo puede entender, no lo puede comprender. Pero por encima de las cosas materiales, el Señor quiere que nosotros valoremos las espirituales. Y que valoremos al Espíritu Santo. El reino de Dios dice que no consiste en palabras, sino en poder. Eso lo encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 20. Porque el Señor nos ha dado poder. El asunto es que a veces nosotros no lo sabemos utilizar. O el Señor sabe que nuestro corazón no está preparado para poderlo manejar, y nos pone algunas restricciones hasta que lleguemos a esa madurez. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros no descuidemos esas disciplinas de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, de congregarnos, de estar alimentándonos, porque por medio de ese crecimiento, de esa madurez que vamos a ir alcanzando, es que entonces vamos a poder comprender cómo poder darle un uso adecuado y oportuno al poder que Dios nos da. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, el Señor nos ha dado dones.
Está el don de la sanidad, el don del discernimiento, el don de las lenguas, el don del servicio, etcétera. Hay un montón de dones ahí que están, que muchas veces nosotros no los desarrollamos o no alcanzamos a poderlos utilizar porque nuestro corazón no está preparado. Hay algunos, gracias a Dios, en este horario no, pero hay otros que si tuvieran el poder de sanar, o pudieran, no, mejor dicho, si desarrollaran adecuadamente el don de sanidad, es decir, sin ser manipulados, sin dejarse llevar por la codicia, sin dejarse llevar por la avaricia, amado hermano, tendríamos esa bendición de poder ir e imponer las manos y sanar a mucha gente. Pero a veces no. Si nosotros no tuviéramos ese encaminamiento, esa enseñanza, esa disciplina, esa corrección por parte de Dios, yo aseguro que muchos estarían cobrando. Venga, le voy a poner las manos y le voy a sanar de cualquier enfermedad, pero, por ejemplo, enfermedades cardíacas, $10,000. Cáncer, $25,000. Enfermedades respiratorias, COVID, $15,000. Imagínense, estaríamos trabajando de esa manera y en lugar de honrar a Dios, estaríamos siendo mercaderes del don de Dios. Algo así le pasó a Simón el mago, usted lo sabe. Él fue un creyente, una persona, mejor dicho, que llegó Felipe lo evangelizó a un montón de personas, se convirtieron. Cuando Felipe vio como el poder de Dios estaba manifestando en ese lugar, viene y llama a los apóstoles y les pide que lleguen. Y cuando ellos llegan, amado hermano, empiezan a realizar milagros también. Empiezan a hacer milagros de sanidad para fortalecerlos en la palabra y todo. Y este Simón el mago que estaba empezando, amado hermano, en los caminos del Señor, pero que había tenido contacto con las tinieblas, que era brujo y que había tenido engañada a la gente, cuando él vio como el Espíritu Santo se desenvolvía, él le dice a Pedro, dime cuánto quieres por darme a mí ese don para poder yo sanar, porque lo que yo te pague a ti lo voy a recuperar con creces, hombre. Yo soy una comunidad donde podría ir, y si yo hago eso me van a pagar, hasta me van a hacer rey de ese lugar. Lo hizo con esa intención mezquina en su corazón, y Pedro lo reprende. Al Espíritu Santo dentro de Pedro lo reprende, le dice que es un insensato, pues, porque no es así como funciona. El Espíritu Santo no es comerciante, amado. Dios no es comerciante. Dios muestra misericordia y bondad, pero lo hace bajo ciertos parámetros, pues bajo la disciplina de andar digno como es Él. Dios no necesita dinero, Dios no tiene avaricia. Que tiene avaricia somos nosotros. Entonces le digo, amado hermano, andemos como es digno, crezcamos en conocimiento para que entonces el Señor nos permita poder usar de ese poder, porque muchos tristemente nos vamos a tener que ir de esta tierra a veces sin haber podido ejercer el poder de Dios y sin haber experimentado el poder de Dios en nuestro propio ser, porque a veces sí lo vemos. Sí, vemos como hombres de Dios a veces se mueven, amado, ¿no? Y eso es maravilloso, ver cómo Dios acciona y con poder, el discernimiento, las sanidades y cosas hermosas, amado. Pero una cosa es verlos en otros y otra cosa es experimentarlas. Poder experimentar uno y poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. De algunos vamos a ir así sin haber experimentado el poder de Dios, porque no hemos aprendido la lección, porque no nos hemos dejado guiar por Dios, porque no nos hemos dejado, no nos hemos sometido a Dios ni hemos sido humildes. En Hebreos 12:28, amados hermanos, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Un reino inconmovible, amado hermano, es un reino que
que no es fácil de mover, o mejor dicho, que no se mueve. Es decir, es un reino que no se va a ver afectado en ningún momento, amado hermano, ni por situaciones económicas, ni por situaciones políticas, ni por situaciones familiares, ni por situaciones internacionales. Porque a ese tipo de situaciones, amado hermano, que le he mencionado, económicas, políticas o sociales, que a veces afectan a los países, afectan a las naciones. Es decir, por ejemplo, cuando un rey no es un buen administrador, el pueblo se levanta y lo puede quitar, o la comunidad internacional lo remueve. Un problema político, un problema social también puede quitar un reino. No, en el caso del reino de Dios, no. Ese reino es inconmovible, no es movido por nada. Aun cuando se levanten huestes extranjeras o vengan reinos a querer dañar, amado hermano, ese territorio, no van a poder. Porque no hay tacha, amado hermano. No hay tacha, ese es el punto. A veces hay tacha en el gobernante y eso es lo que hace que un reino sea fácil movible, sea fácil de mover, o sea fácil de trasladar o de poner a otro. La versión del lenguaje actual dice: gracias a Dios el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios en el temor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Entonces, amado hermano, vemos aquí pues que el Señor es el Todopoderoso, y obviamente cuando Él está en un reino, no es un reino que es fácil de mover por ese tipo de situaciones, entre otras. Bueno, aleluya. Espero haber podido aportar algo importante en este punto, amado hermano, el que tenemos un reino. ¿Cómo es ese reino? Algunas de las características de ese reino. Yo le pido que repase las citas, que las estudie, que las medite, como le digo, que las ponga delante del Señor. Si le son de utilidad, que bueno, mamá. Si no le son de utilidad, pues deséchelas, que el Señor sea que le enseñe y le ministre. Ahora bien, pasando a otro punto, amado hermano. Encontramos que en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, amado hermano, una de las formas en que andamos como es digno de los que creen en el Señor es cuando nuestra fe va creciendo. Nosotros debemos hacer crecer nuestra fe. La Escritura, el Señor Jesús puso un ejemplo muy claro, amado hermano. Dice que la fe es como un grano de mostaza. Así le dijo a los discípulos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, como una de las semillas más pequeñas que hay en la tierra, porque verdaderamente, amado hermano, la semilla de mostaza es pequeñísima. En algunos casos parece microscópica, es demasiado pequeña, amado hermano, pero el fruto que da es grande. Y precisamente una de las parábolas que el Señor mencionó dice que esa semilla pequeña que se siembra llega a ser un gran árbol que es frondoso, que es grande, y que bajo su sombra dice que se llega a cobijar toda clase de árboles y toda clase de animales, porque es extensa. Entonces, amado hermano, nuestra fe debe ir creciendo. Nosotros debemos de procurar hacer crecer nuestra fe. ¿Cómo? Con la lectura de la Biblia, con el congregarnos, con el ayunar, con el buscar, con el orar, con el tener comunión con Dios. Y por eso, amado hermano, debemos de entender también
que por eso somos atacados. Cuando usted va a orar, le da sueño, está cansado, le duelen las rodillas, le duele el cuerpo, todo lo que no le ha pasado en el día, lo experimenta usted cuando va a orar. Cuando usted va a ir a la iglesia, siempre vienen problemas, retrasos, visitas inesperadas, etc. Cuando usted está escuchando la palabra, hay distractores y todo. Pero usted debe entender que son ataques que se sufren porque no quieren que su fe crezca. Hay pruebas que vienen. Todos vamos a experimentar pruebas, amado hermano, tristemente. No hay nadie en este mundo que no vaya a experimentar una prueba. Mientras estemos en este mundo vamos a ser probados constantemente, mañana, tarde y noche. Pero nuestra fe es la que se va a ir acrecentando, la que se va a ir afirmando, la que va a ir creciendo. Y eso nos va a hacer andar como es digno del Señor, porque lo vamos a ir conociendo como Él es. Por eso dice este verso: por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El fruto más esperado por Dios es que nosotros tengamos del amor de Dios en nuestro corazón y nosotros lo podamos compartir a los demás. De hecho, el Evangelio eso es, amado hermano. Compartir el amor de Dios, demostrarle a la gente, hablarle a la gente del amor inmenso de Dios, que Él estuvo dispuesto a despojarse de su Hijo bendito, de su Hijo amado, de su unigénito, del único, para que Él muriera en el lugar de usted, en el lugar mío, en el lugar de todos y cada uno de aquellos que han pecado, para que al reconocerlo como Señor y Salvador, sus pecados sean perdonados y sea encontrado en ellos novedad de vida. Entonces debemos de ir creciendo en la fe. Y esa fe nos demanda, ¿no, hermano? Esa fe nos exige, porque dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Eso está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Nosotros andamos por fe. Por fe es que avanzamos, por fe es que caminamos, por fe es que hacemos. Es decir, estamos en constante accionar por la fe. Y nuestra fe nos demanda, amado hermano, que por ejemplo ahorita en estas situaciones que han habido de pandemia, de guerras, de incrementos de precios, nosotros debemos de seguir con nuestra fe puesta en Dios nada más, solo en Él. Y a pesar de que estemos nuestros ojos terrenales, porque no dejan de ver tristemente, amado hermano, nosotros sí vamos a ver cuando pasemos una gasolinera que los precios ya están llegando a 40, que las noticias están publicando ya sea por medios escritos o por medios televisivos, que la pandemia sigue avanzando, que sigue cobrando las vidas de las personas, que los municipios se siguen poniendo en rojo o en colores que señalan alertas, que hay gente que se está quedando sin empleo, gente que está, etcétera, etcétera. Pero nosotros debemos de seguir creciendo en la fe, y nuestra fe debe estar puesta en Dios. Y esa fe debe ir abundando, porque dice, por tanto, como en todo abundáis en fe. Y debemos de abundar en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundar también en esta gracia. El segundo libro, o en la segunda carta de Pablo a los Corintios, solo que ahora en el capítulo 8, verso 7 está esa cita que hemos leído. Y dice que nosotros debemos de abundar en fe. Fíjese que lo primero que pone en el listado es que nosotros abundemos en la fe. No dice que abundemos en el dinero. Claro que también Dios quiere que seamos prósperos, pero debemos de abundar en la fe. Es decir, que todo aquello que nosotros hagamos, lo hagamos por fe, creyendo en Dios, afirmando nuestra fe, haciendo crecer nuestra fe. Luego en palabra, fíjese que el orden es importante. El orden en la Biblia sí es muy importante. Cuando usted encuentra una lista, vea primero en qué orden está, porque esa es la prioridad que Dios tiene. Y la prioridad de Dios es que nosotros abundemos en fe, luego en palabra, luego en ciencia y luego en toda solicitud. Y aquí, por ejemplo, una de esas pruebas, porque viendo ese capítulo, usted sabe que la segunda carta de Pablo a los Corintios toca una parte donde dice que se hizo una recolección de una ofrenda.
o se colectó una ofrenda para enviarla a Jerusalén por causa del hambre. Y toda esta población se había estado preparando durante más o menos un año, un poco más de un año, para que cuando Pablo llegara, el apóstol Pablo llegara y los hermanos que lo acompañaban, ya tuvieran lista esta ofrenda para llevársela a la gente que estaba necesitada en Jerusalén, en Israel, porque había una época de hambruna que fue profetizada. Y las iglesias que no estaban en Jerusalén, cuando Pablo expuso esta palabra, esa profecía que él había recibido, que le había sido dada a él por medio de unos profetas, del profeta Ágabo, él recolectó en todas las iglesias una ofrenda para llevarla a Jerusalén y poder alimentar y sustentar a todas las personas que iban a padecer de esa situación. Entonces esa fe, amado hermano, les permitió a ellos, esa fe en Dios, juntar esos recursos para compartirlo con los demás. Y entonces el Señor viene y les honra esa muestra de fe, porque ellos estaban creciendo. Ellos no conocían a la iglesia de Jerusalén, amado hermano. No habían tenido la oportunidad de tener un retiro internacional y de juntarse. No había reuniones por Zoom ni por Meet como hay hoy, ni por FaceTime, ni todas las cosas que hoy hay, sino que simple y sencillamente habían oído de la iglesia de Jerusalén porque Pablo llegaba y les predicaba, les decía: allá hay una iglesia, allá están los apóstoles, allá están los hermanos del Señor. Solo así los conocían por referencia. Nunca habían ido, nunca habían recibido postales de Jerusalén, porque no habían tampoco, amado hermano. Y decidieron dar un paso de fe y decir: bueno, el apóstol nos está comentando de que hay una profecía que él recibió, ya se sabe que el profeta es genuino, es probado. El apóstol Pablo nos ha enseñado, de acuerdo a las escrituras, cómo debemos de discernir a un profeta. Entonces enviémosles una ofrenda y la vamos a enviar por mano del apóstol Pablo. La vamos a preparar y por fe la empezaron a juntar. Entonces, amado hermano, vemos que ahí la fe va creciendo y se va demostrando. En Hebreos 6:11 dice: mas el justo vivirá por fe. Nosotros debemos vivir por fe, ¿no? Pero aquí sí quiero aclarar, amado hermano, que el vivir por fe no significa que uno sea perezoso y uno sea haragán. No. Hay muchos que se levantan tarde y no se amañan, ahí está. ¿Y qué está haciendo, hermano? Viviendo por fe. No, está bien. Está bien que nosotros creamos en Dios y que si estamos pasando por un mal momento sepamos que Dios nos va a proveer. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir: voy a vivir por fe. Sin un haraganote. No, Dios va a bendecir y prosperar la obra en nuestras manos. Entonces tenemos fe en Dios de que Dios nos va a abrir una puerta para ir a trabajar, para encontrar un trabajo y que de ese recibamos el ingreso, la debemos ir a buscar. Y si el trabajo que nos ofrecen aparentemente no es agradable a la vista, pero nosotros creemos que Dios nos va a honrar nuestra fe y nos va a ver que estamos buscando, amado hermano, Él nos va a honrar. Pero hay mucha gente que se queda sin trabajo, no quiere ir a buscar trabajo. Dice que Dios, voy a vivir por fe y que Dios me traiga el trabajo. Y como Dios es tan bueno, de gerente me va a traer un trabajo, ganando una cantidad impresionante de dinero. Y no. Si usted quiere ser gerente, hermano, usted tiene que esforzarse. Usted tiene que conocer todos los puestos. Tiene que tuvo que haberse preparado, invertir en su educación, estudiar, tener conocimiento en finanzas, en economía, en impuestos, etcétera. Porque un gerente no se va a ir a ganar el dinero sin saber. Entonces, amado hermano, no malinterpretemos el vivir por fe con haraganería. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. En Hebreos capítulo 6, verso 11 está eso. Y pues todo el capítulo 11 nos habla de la fe. Todo el capítulo 11, el libro de Hebreos, de la carta de Pablo a los Hebreos. Bueno, para mí es de Pablo. La carta de los Hebreos no tiene autor. No se sabe quién es el autor. Algunos pues
expertos han dicho que posiblemente sea Apolos, otros dicen que es Pablo, otros dicen que es alguno de los discípulos que conocía de la ley, algunos han dicho que seguramente es alguno de los hermanos del Señor que tenía amplio conocimiento en la ley de Dios, y que por eso hacen esa comparación entre Jesús y Moisés, entre la época de la ley y la época de la gracia. Pero quien haya sido, amado hermano, que para mí es Pablo, el apóstol Pablo, pues es para mí, esa es mi opinión particular, que la haya escrito. Ahí el Señor nos deja, porque al final el autor de toda la escritura es el Espíritu Santo, independientemente del nombre o del varón que haya utilizado como medio para escribirla. El Espíritu Santo es el que la inspira, es la palabra de Dios. Ahí nos dejan una enseñanza de qué es la fe y qué es en lo que nosotros debemos ir creciendo. Así que, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor nos prospere, que el Señor nos abunde. Le agradezco por el favor de su sintonía y el que hayamos podido compartir y estudiar durante estos días este tema de la palabra del Señor, que haya sido de bendición para su vida, amado hermano. Y si el Señor lo permite, si el Señor me concede esa gracia, en otra oportunidad estaremos compartiendo con ustedes. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.